bueno de oírles. Buenas tardes, Lick. Espero que todos estén bien. Buenas tardes. Espero que todos estén bien. Pues donde quiera que estén, cada quien en su lugar y nosotros por acá también en nuestro lugar, haciendo lo que tenemos que hacer. Por ahí recibí los trabajos, ya están archivados. Algún día nos van a servir. Vamos a seguir dejando trabajitos así de esta forma para que ustedes vayan ahí haciéndolos poco a poco. Vamos a seguir platicando de lo que vimos en la clase anterior, que estábamos viendo el derecho procesal penal. Estábamos viendo qué era el derecho procesal penal, estábamos viendo sus caracteres y vamos a ver sus relaciones con otras disciplinas y sus fines. A ver, Viviana, ¿qué es el derecho procesal penal para usted? Viviana Karina Morales. Estamos esperando a Viviana. ¿Está Viviana? Tenemos tiempo para esperar a la Viviana. Arregle su micrófono, no tenga pena. Solo déjenme que quiero llevar mi apuntito porque si no después se me olvidan a mí las cosas. Tantas cosas que pasan. Hoy es 27, ¿verdad? A ver, Oscar Gutiérrez. Sí, licenciado. ¿Qué es el derecho procesal penal para usted? Para mí el derecho procesal penal es el conjunto de normas públicas que dictan el proceso penal desde su inicio hasta su final. Este está en el Código Procesal Penal, dividido en sus 6 libros. Flavio. Sí, licenciado. Para mí el derecho procesal penal es la rama del derecho procesal que estudia las normas que regula el proceso penal. Siempre vamos a tratar de hacer esto que estamos haciendo el día de hoy para que vayamos entrando y haciendo un recordatorio de lo que vimos el último día de clase o en la clase anterior. Omega.
Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Omega. La misma pregunta. Sí, la misma, no he cambiado. ¿Tiene como finalidad el estudio de todas las leyes penales? Para cambiar un poquito a los compañeros. ¿Qué dice Mario Herrera? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Mario. Para mí, como bien lo dijo el compañero, es un conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal. Clara Luz. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Para mí el Código Procesal Penal es un conjunto de normas que regulan los procesos desde su inicio hasta el fin, licenciado. Y el Código Procesal, usted dice el Código Procesal Penal, pero yo no pregunté el Código Procesal Penal. Yo lo que pregunté qué es el proceso, el derecho procesal penal. Carlos Julián. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Según el concepto que usted nos compartió, pues entiendo que es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal en los órganos que intervienen, que básicamente es el Ministerio Público y los tribunales. Ok, para eso decíamos básicamente que el derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Yo trato de ser muy sencillo y seguir explicando, reiterando lo mismo para que vayamos de tanto estar oyendo o diciendo, vayamos haciendo una retención de las cosas. Por supuesto que esto es lo que corresponde a mí, pero lo que corresponde a ustedes es darle seguimiento a esto, ¿sí? Darle seguimiento a esto para que así vayamos entrando un poco más y cada día un poco más hasta que entremos en calor, como dicen. Para eso decíamos que teníamos que estudiar, para entender un poquito lo que era el derecho procesal penal, teníamos que hablar algo sobre las funciones del Estado. Hablábamos que el Estado tiene, entre otras, pues tiene dos funciones, la función penal y la función jurisdiccional. A través de la función penal hablábamos de lo que era la incriminación y hablábamos de lo que era el proceso. Astrid Vallecillos, ¿qué comprende o qué comprende la incriminación? O a través de la incriminación, ¿qué realiza el Estado? Sí, Astrid. Hugo Alejandro. Hugo Manuel Alejandro. Astrid no está. Sí está, pero no está. Hugo Manuel Alejandro tampoco.
Ignacio. Ignacio Villegas. Sí, licenciado. Lo mismo, Ignacio. ¿Qué comprende la incriminación o a través de la incriminación que hace el Estado? La incriminación del Estado. No les sabría decir, licenciado. ¿Estuvo en la clase pasada? No estuve hasta ahorita. No estuvo. Voy a chequear la lista que me manda a mí el ¿cómo se llama? Ignacio Villegas, ¿verdad? Pero solo por la palabra sería la incriminar, es como acusar a alguien, Nick, que es como, no sé, como un poder del Ministerio Público que incrimina las pruebas. Sería lo que yo puedo entender. De veras, Ignacio no estuvo en la clase pasada. Ignacio. Byron. Buenas tardes, licenciado. Creo que la incriminación es el inicio de un proceso jurídico en el cual se inicia un procedimiento a través de una acusación o una causa de incriminación hacia la persona. Eso inicia el Estado. Ingrid Johanna. Para mí sería el inicio del Estado para la persecución del delito. Puede determinar si la persona incurrió en un Yo no le oigo, Ingrid. No le oigo un ruido. ¿Me escucha? No le oigo, Ingrid. ¿Dónde anda Ingrid? Dice que todavía voy camino a mi casa. Pero para mí es el inicio de un proceso, ¿verdad? Que es por parte del Estado para determinar si el individuo cometió algún delito o falta. Jorge Morales. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Jorge. Hábleme de la incriminación. Ok, la incriminación para mí es cuando pues las entidades del Estado empieza un proceso hacia una persona, ¿verdad? O acusándolo de un delito, ¿verdad? Le voy a hacer la misma pregunta que le hice a Ignacio. ¿Usted vino a la clase pasada? Sí. ¿Sí? Sí, así es. Gracias, Jorge. José Manuel Marroquín. No escuché nada. Sí, Carlos Julián. Licenciado, disculpe. Según lo que comentaba en la clase pasada, por medio de esta función el Estado determina delitos y fija penas. Fija delitos y determina delitos y fija penas a las conductas que corresponden a las conductas delictivas. Es decir, que el Estado lo que hace a través de su función penal, que comprende lo que es la incriminación, dice esto es lo que no se puede hacer. Lo que no se puede hacer es dispararle a una persona y matarla. Apropiarse de un bien mueble con violencia o sin violencia, robo o hurto. Entonces el Estado dice, voy a regular esto. Y lo hace a través del proceso legislativo, de la creación de la ley.
y le fija una pena para cuando determina el delito. Luego viene y dice, y va a crear un instrumento para aplicar la ley penal al caso concreto. Y ese instrumento es el proceso. Ese instrumento es el proceso. Cuando hablamos de la función penal, es una función tan importante del Estado porque va a determinar delito, va a fijar penas y va a crear el instrumento, pero luego dice, ¿quiénes son los que van a aplicar esa ley penal al caso concreto? Y ahí hablábamos, ¿de qué hablábamos ahí, Ingrid? Sí, Jessica. Los tribunales de justicia, licenciado, eran los aplicaban la ley al caso concreto, todos los juzgados, los jueces y la Cámara Penal. Hablábamos de la jurisdicción o de la organización judicial penal, que comprende quienes tienen, porque decíamos de que al organismo judicial corresponde o tiene la potestad de juzgar y promover la ejecución del juzgado, y leíamos el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y luego hablábamos de la organización del proceso, es decir, cómo vamos a proceder o cómo se va a proceder para la averiguación de un hecho, es decir, qué lineamientos tenemos en el código para poder aplicar la ley penal a un caso concreto. Posteriormente a eso, estamos viendo lo que eran las ramas del derecho, no he dicho los caracteres del derecho penal. Le decíamos que era una rama del derecho público porque regula una actividad pública que es estatal, es decir, no es privada. El derecho de castigar o el derecho de aplicar la ley penal al caso concreto corresponde a los tribunales. Es decir, que los tribunales son los que el Estado tiene a su cargo el jus puniendi, o sea, ¿cómo se llama? La potestad, el monopolio, mejor dicho, el monopolio del ejercicio de la acción penal. Luego hablábamos de que era accesorio o instrumental, y decíamos que era accesorio o instrumental porque a través del derecho procesal penal, a través del Código Procesal Penal, nos sirve de instrumento para poder aplicar la ley penal al caso concreto. Y finalmente hablábamos de que era una disciplina autónoma respecto del derecho penal material, porque tiene sus propias normas que no dependen del derecho penal. Es decir, que no vamos a encontrar normas que regulen conductas, por ejemplo, y que pongan penas, sino que vamos a encontrar estrictamente normas procesales. Bien, me da un poco de pena que pregunten y no contesten, porque yo hago mi parte, pero ustedes tienen que poner su parte también. Es decir, tienen que repasar un poco. Ya les decía yo en la primera clase, hay que sacrificarnos un poco ahora. Después ya va a ser tarde. Hoy es el día, hoy, porque el tiempo pasa, no lo recuperamos. Bien, hablemos de las relaciones con otras disciplinas. Cuando hablamos de relaciones, también hablamos de diferencias que puedan existir con otras disciplinas o con otras ramas del derecho. Y vamos a hablar primero con respecto al derecho procesal civil. Con el derecho procesal civil, en cuanto al objeto, en el derecho procesal penal hay una relación de derecho público y en el derecho procesal civil hay una relación de derecho privado. Por ejemplo,
cuando se transgrede la norma penal, es decir, cuando se violenta la norma penal, permítanme un segundo que alguien me está pidiendo aquí. Cuando se transgrede la norma penal, surge como consecuencia que hay que restablecer el orden jurídico que se ha violentado. Y eso es a través de la aplicación de la ley penal al caso concreto. ¿Mediante qué? Mediante un proceso, ¿sí? Mediante un proceso. Ahora bien, esta relación es de derecho público. En cambio, la relación en el derecho procesal civil es una relación de derecho privado. Por ejemplo, el incumplimiento de un contrato. Cuando existe el incumplimiento de un contrato es porque se da entre particulares. Digamos un arrendamiento, un contrato de mutuo, un reconocimiento de deuda, qué sé yo, eso es entre particulares. La controversia que se tiene que resolver es entre particulares. En cambio, quien tiene el monopolio de la acción penal, el derecho de castigar, el derecho de aplicar la ley penal al caso concreto, es el ¿cómo se llama? Es el Estado. Entonces hay una relación de derecho público. En cambio, en el derecho procesal civil, la relación es de derecho privado. El proceso penal, cuando hablamos de proceso penal, normalmente es imprescindible para la resolución del conflicto que en él se discute. En cambio, en el procesal civil no es imprescindible para resolver el litigio que se debate. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos para ver si nos vamos entendiendo. En cualquiera de las formas de iniciarse el proceso, sea denuncia, prevención policial o querella, a través de estos mecanismos se introducen los primeros datos del proceso. A raíz de eso, se inicia o se pone en movimiento el mecanismo por parte del Estado para aplicar la ley penal al caso concreto. Empieza toda esa maquinaria, empiezan los tribunales, empieza el Ministerio Público, empieza a investigar, etcétera, etcétera, y de alguna u otra manera tiene que terminar ese proceso. Normalmente, lo normal es de que termine con una sentencia. Puede ser que termine con un sobreseimiento. En cambio, en el proceso civil, es decir, en el proceso penal hay toda una investigación, que nos sirve para determinar si el hecho es constitutivo de delito, si la persona participó o no participó en el hecho, para imponerle una pena o bien absolverlo. En cambio, en el proceso civil, no. En el proceso civil, normalmente no es imprescindible el proceso. Y pongamos un ejemplo. Digamos que entre dos personas, don Juan Pérez y doña María, celebran un contrato de mutuo. Juan Pérez se reconoce deudor de doña María, y dentro de otras condiciones en el contrato de mutuo se conviene de que la falta de una sola cuota dará derecho a ejecutar el contrato. En el momento en que se incumple surge la controversia, ¿sí? Sí, Kenzie. Buenas tardes, licenciado. Disculpe una consulta. ¿Usted está compartiendo pantalla? No estoy compartiendo pantalla. Ah, ok. Perfecto. Gracias, licenciado. En el momento en que se incumple el contrato
o se incumple con el pago de una de las cuotas, surge la controversia. Y dentro de otras de las condiciones del contrato dice, cuando se pacta de que en el momento en que se incumpla con el pago de la primera cuota, dará derecho al acreedor a dar por vencido el plazo e iniciar la ejecución a efecto de que se le pague. Es posible que tenga una garantía real, como puede ser una hipoteca, puede tener una prenda, etcétera. Y le dice, mira, si no me pagas, te voy a ejecutar. Es decir, te voy a procesar, no lo vayan a tomar como quien dice, mira, te voy a matar. Entonces surge la controversia y como consecuencia de la controversia, el acreedor tiene el derecho de poder demandar. El acreedor tiene el derecho de poder demandar. ¿Sí? Cuando no demanda, posiblemente porque se llegó a un acuerdo, mira, no tengas pena, te voy a pagar. Estoy haciendo un negocio por ahí, es más, te voy a pagar lo que te debo y te voy a pagar el saldo de una vez. Es posible que ese sea el conflicto que se dé. Posiblemente ese sea el conflicto que se dé y se llegue a una transacción, se llegue a un acuerdo. Entonces, no hubo necesidad de poder llegar al conflicto, o mejor dicho, resolver el conflicto en tribunales. O se puede dar de que realmente se inicie la ejecución, es decir, se inicie el proceso, y cuando se le esté requiriendo de pago judicialmente, la persona diga, mire, aquí está, le voy a consignar su plata, aquí está, le voy a cancelar. Posiblemente ese podría ser el caso. Hubo un proceso, pero no necesariamente se llegó a sentencia para poder resolver la controversia surgida. Y así podemos ver una serie de casos. Entonces, el proceso penal normalmente es imprescindible. Y decimos normalmente porque lo normal es que se inicie la investigación y que termine por alguno de las formas en que trae regulado el código. Que puede ser a través de un sobreseimiento o a través de una sentencia que obviamente tendrá que ser condenatoria, o bien en su caso podrá ser absolutoria. ¿Alguna pregunta de lo que vamos hablando? Hemos estado hablando en cuanto al objeto, que hay una relación de derecho penal pública y en el procesal civil es una relación de derecho penal privado. Y decimos que el proceso penal normalmente es imprescindible para la resolución o solución del conflicto que en él se discute, en cambio el proceso civil no es imprescindible para la solución del conflicto que se debate o que se está discutiendo. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Bien. En lo penal, frecuentemente, el ejercicio de la acción penal es por un ente del Estado. En lo civil, no. ¿Cuál sería el ente que ejerce la acción penal entre nosotros? En nuestro ordenamiento. A ver, pregunto. Alguien que levante la mano. ¿El MP, licenciado? Es el Ministerio Público. Ese es el ente encargado del ejercicio de la acción penal. Es decir, es el encargado de la persecución penal. En cambio, en el procesal civil, no. El procesal civil
no hay un ente oficial. Ese es problema entre los ese es un problema entre los particulares. Es un problema que está entre particulares, y el ejercicio de la acción penal tiene que ser a través de el particular. Es decir, más adelante vamos a ver el ejercicio de la acción penal. La acción penal es pública. Debe ejercerse siempre que se comete un hecho delictivo. Acción penal dependiente de acción particular o promoción particular. Es decir, que siempre la ejerce el Ministerio Público en determinados delitos, solo que espera la instancia o el requerimiento del particular para poder ejercer la acción penal. Es decir, tampoco está reservada para el particular, sino que el particular tiene que llegar al Ministerio Público para que éste inicie la acción penal. Y finalmente hay un ejercicio de la acción penal privada, pero eso es en delitos específicos. En delitos específicos donde ¿cómo se llama? Se tenga que, permítanme un segundito. Les decía entonces que el ejercicio de la acción penal es por un ente del Estado. El Estado es el que tiene un órgano oficial acusador, que en el caso nuestro es el Ministerio Público. En cambio, en lo particular no, en el procesal civil no, es el órgano, mejor dicho, es el particular, es la persona que ha sido agraviada, digamos, en diferentes situaciones, y es el que ejerce la acción penal. O mejor dicho, la acción para poder hacer que se cumpla, por ejemplo, el incumplimiento del contrato, si estamos hablando de una ejecución, que puede ser una ejecución simple o en la vía de apremio. En lo penal, la dispositividad está en manos actualmente el impulso procesal en la fase de investigación, básicamente, y en las demás etapas yo diría que casi todo es a través del Ministerio Público. En lo civil la dispositividad es de las personas, es decir, es de las partes las encargadas de impulsar son las partes las encargadas de impulsar el proceso. Así las cosas, vamos a ejemplificar. Por ejemplo, se plantea una querella, nos constituimos en querellantes adhesivos. Al constituirnos en querellantes adhesivos, pues la función del querellante adhesivo es coadyuvar con la investigación que está realizando el Ministerio Público. El Ministerio Público va recabando prueba, va recabando la prueba, va haciendo toda una investigación. Y les voy a poner un ejemplo que siempre con este ejemplo trabajo yo para que nos vayamos adentrando en cómo podría ser hipotéticamente un caso. Yo siempre pongo de ejemplo, tal vez ustedes me ayudan a patentar este caso ya, porque ya tiene como, ¿saben de cuántos miles de años de estarlo poniendo de ejemplo? Imaginémonos la 18 calle Sexta Avenida de la zona 1. Un chiclero en la esquina es extorsionado, y por las extorsiones un día X, 2 de enero pongamos, un 2 de enero a eso de las 18 horas llegan 2 personas en una moto, le piden el producto de la venta del día, y como no se las ven y como no se los da, sacan un arma, le disparan, y como consecuencia de eso le provocan la muerte. De este hecho se da cuenta un taxista que estaba en el semáforo en rojo,
Del otro lado hay un hot dogero que está haciendo los hot dogs para vender. Una viejita que se está atravesando la calle, quienes se dan cuenta del hecho. Que se les queden estos elementos fácticos para irlo memorizando, no memorizando, sino que lo tengan ahí presentes para cuando ejemplifiquemos algo. A raíz de eso, estábamos hablando de la dispositividad. Posiblemente haya una querella, una prevención policial o una denuncia de ese hecho. Entonces, el Ministerio Público se va a encargar de la investigación. Supongamos de que el proceso se inició por una querella. El querellante dice, mire, tal día sucedieron tales y tales hechos, y de este hecho, pues, son testigos el hot dogero, la viejita, el taxista, etcétera, etcétera. Y el Ministerio Público empieza a indagar. Dice, vamos a oír a la viejita, a ver qué le consta. Pues fíjese que yo me iba atravesando ahí cuando vi que uno dio una moto, y yo con toda la vida he tenido buena memoria, me recuerdo el número de placa, la placa era tal y tal. El Ministerio Público con eso pide informe a la sección de vehículos de la SAT, a ver a nombre de quién está ese vehículo. El conductor dice, sí, fíjese que esos de esa moto son conocidos como fulano, sutano, y tienen tales apodos y siempre han extorsionado, a mí también me vienen sacando plata, que esto, que el otro. Y así cada quien, y el Ministerio Público está impulsando, dice, vamos a pedir un allanamiento, se lo solicita al juez, y el juez es quien va a decidir si otorga o no ese allanamiento. ¿Sí? El Ministerio Público es el que está, digámoslo así, empujando, es el que está impulsando. En cambio, en el proceso penal, en el proceso civil, no. El proceso civil es a petición de parte. Es decir, el proceso civil se impulsa a través de la gestión que hacen las partes. Y vamos a poner un ejemplo. Pongamos un ejemplo de una demanda ordinaria. Se plantea una demanda ordinaria dentro de se hace la redacción de hechos y dentro de la petición se dice que se le dé audiencia a la otra parte por 9 días para que se oponga a la demanda o haga valer sus excepciones. Que oportunamente se abra prueba, etcétera, etcétera. Y así una serie de peticiones. Y el juez resuelve. Se admite para su trámite la presente demanda, promovida por el señor fulano de tal, en contra del señor fulano de tal, por tal situación. Se da audiencia al demandado por el plazo de 9 días para que plantee las excepciones que considere pertinentes o se oponga a la demanda. Oportunamente, ábrase prueba. Y también uno pide que se dicte sentencia, etcétera, etcétera. Viene la otra parte, el demandado, y no contesta. El demandado y no contesta. Se le pasan los 9 días. Y ya pasaron los 9 días y el juez pues engavetó el expediente. Y pueden pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. Y eso sigue engavetado ahí. Ahora el actor, o sea, el demandante, tiene que promover para que el proceso siga. Si no, ahí se va a quedar estancado. Y tiene que decir, por ejemplo, señor juez, se venció el plazo del emplazamiento de 9 días. El demandado no interpuso excepciones previas ni contestó la demanda. En tal virtud, es procedente que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y en su rebeldía se siga el proceso. En tal virtud, señor juez, le solicito que se siga el proceso, que se abra prueba por el plazo que determina la ley. Entonces ya viene el juez y dice, se tiene por contestada la demanda en sentido negativo.
se acusa la rebeldía del demandado, se abre a prueba por el plazo de 30 días. Pero si no lo dice, pueden pasar 6 meses y se puede pedir la caducidad de la instancia por parte del demandado. Y la consecuencia es de que al declarar con lugar la caducidad de la instancia, las cosas vuelven al lugar o al momento original. Vuelven al lugar o al momento original. Y cuando vuelven al momento original, puede hacer que ya haya prescrito el derecho y traiga una serie de consecuencias. Entonces, lo importante aquí no es que les esté dando una clase de derecho procesal civil, sino que entendamos de que el impulso procesal es a petición de parte. La dispositividad en lo civil es a petición de parte. En cambio, en lo penal no. La dispositividad la tiene el Ministerio Público, es el que va impulsando, es el que le va solicitando al juez que se practican ciertas diligencias, en las cuales se necesita autorización judicial. De lo contrario, tendrá que investigar e ir cumpliendo con los plazos e ir haciendo lo que el código le señala. Porque habrá una primera declaración en la cual se van a fijar, dentro de otras cosas, lo vamos a ver más adelante, dentro de otras cosas se va a ¿cómo se llama? Se le va a fijar un plazo para que plantee su acto conclusivo. El acto conclusivo podrá ser la acusación, el sobreseimiento, una clausura provisional o en su caso un archivo de la causa. Pero es el Ministerio Público quien va impulsando. En el procesal no. En el procesal civil es a petición de parte. Lo civil es rogado. Si no rogamos, si no pedimos, el juez no va a hacer nada de oficio. Nada va a decir, ay, a este abogado o a esta parte se le olvidó, ¿cómo se llama? Se le olvidó pedir que se continúe con el proceso. Que se continúe con el proceso, no, al juez no le importa. A quien le importa es a uno. Si uno no lo hace, el juez no lo va a hacer. Preguntas, jóvenes. Sí, Marvin. Lick, yo tengo una duda. Bueno, sí me dejó claro todo acerca del procesal civil y del penal. Por ejemplo, en el caso, un ejemplo, si una persona tiene un accidente y no llegan a un acuerdo, ya sabemos que eso es más que todo civil, pero ¿ponen la denuncia del Ministerio Público o tienen que iniciar el proceso ellos a través de un juzgado? No sé realmente cuál sea su duda, porque el hecho delictivo da origen a 2 acciones. Una la penal y otra la civil. Una para el castigo, la penal, y otra para el resarcimiento de los daños y perjuicios que se causen por el delito. Nuestro código nos da la oportunidad de poder negociar, ¿sí? Es decir, de poder negociar. Yo puedo iniciar la acción penal porque no llego a un acuerdo. Dentro del proceso puedo llegar, si ejercí la acción penal, si ya se inició el proceso, puedo desistir. Pero el proceso va a seguir. El proceso va a seguir su curso y tendrá que terminar en alguna forma, ya sea por sobreseimiento o clausura o por sentencia. Pero en el caso que usted está planteando concretamente, si no llegamos a un acuerdo, esto tiene que llegar a tribunales, pues porque, es decir, si llegamos a un convenio antes de, porque ahora dan la oportunidad, o se da la oportunidad de que podamos ir de que podamos arreglarnos, de que podamos, inclusive hay mucha gente que tiene seguro y que comprometamos a arreglar los daños y perjuicios si no hay lesiones, por ejemplo. Si solo hay daños, si solo hay averías en los vehículos. Pero si no, tenemos que ir al proceso. El proceso penal, lo que quiero que entiendan y que quede claro es cuando ya empiece esa maquinaria a funcionar, cuando ya se inicia la investigación. De lo contrario, estamos fuera. No sé si le queda claro, Marvin. Sí, Lick, muy bien, gracias. Walter.
Gracias, Lick. No, era solamente para tal vez reforzar un poco en relación a este tópico del que se está hablando. En el caso de un accidente, quien tiene primero la potestad para intervenir es la Policía Municipal de Tránsito, y ellos mismos, al momento del mismo, preguntan a las partes involucradas si quieren negociar, y después de eso entonces ya se inicia un proceso. Si la respuesta es que no, ellos mismos vienen y retienen los documentos de las personas y luego ya se remite al tribunal correspondiente para empezar la acción legal. Tengo yo entendido. Sí, así es en la práctica. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Carlos. Disculpe, usted comentaba que el querellante adhesivo tiene como función coadyuvar en la acción del Ministerio Público, pero a mí me quedó duda en quién es coadyuvar en la investigación. ¿Y quién es el querellante adhesivo y cómo toma participación en el proceso? Lo vamos a ver más adelante, pero le adelanto, el querellante adhesivo es el ofendido. No puede ser cualquier persona porque no tenemos acción popular. Si usted es el ofendido, usted se puede constituir en querellante o solo puede denunciar. Pero si no, se puede constituir en querellante adhesivo. Es decir, si adhiere al proceso. El querellante adhesivo es el que provoca la persecución penal o se adhiere a la ya iniciada por el Ministerio Público, porque puede iniciarse por cualquier otra forma y usted se puede adherir a la ¿cómo se llama? Es decir, no puede ser cualquier persona. Pero más adelante lo vamos a ver con más detalle. ¿Está claro, Carlos? Sí, licenciado, gracias. Blanca. Gracias, Lick. Quería preguntarle, por ejemplo, un caso de pensión alimenticia, podría ser un caso de derecho civil. Así es. Esto no tiene que ver con lo penal. Ok, pero por ejemplo, cuando las personas han sido notificadas, por ejemplo, y hacen, como quien dice, caso omiso de estas notificaciones, ¿se convierte en un caso ya penal? No. ¿No? No, se convierte en penal. La vamos a sacar de dudas. Por si es su caso o para que aconseje usted por ahí. Mire, lo que pasa es de que en un juicio oral de alimentos se fijan alimentos, se fija una pensión alimenticia, ¿sí? Hay una obligación por parte del obligado, del alimentista, a pagar una pensión mensualmente, ¿sí? Si él se retrasa y no paga, se sigue un juicio que se llama de pago de pensiones alimenticias a través de un juicio ejecutivo. Se le ejecuta. Es decir, ya debe 4, 5, 6 meses y no paga. Entonces, se le requiere a través de un juicio ejecutivo el pago de las pensiones alimenticias. Y se llega y se le dice, mire, usted paga o no paga las pensiones alimenticias que se ha atrasado. Y él dirá si las tengo o no las tengo, o hace caso omiso. En ese momento que se le está haciendo el requerimiento de pago, en ese momento está surgiendo a la vida jurídica un hecho delictivo, es decir, un delito que se llama negación de asistencia económica. ¿Sí? Ahí ya se puede certificar lo conducente a un tribunal de lo penal para que investigue, o al ministerio, yo creo que este es de acción privada, para que se investigue y se le castigue, posiblemente se vaya preso, etcétera, etcétera. Pero hasta ese momento. Antes tiene el derecho de defenderse o de pagar inclusive las pensiones que tiene atrasadas. Antes del requerimiento no hay absolutamente nada. ¿Ya? Ya. No sé si le queda claro. Sí, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Noé creo que había levantado la mano. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Noé.
Fíjese que a mí me quedó la inquietud del compañero que habló de la Policía Municipal de Tránsito, pero la Policía Municipal de Tránsito no es auxiliar de la justicia, o no. La Policía Nacional Civil sí puede hacer los procedimientos que lo que pasa es que lo que hace la policía de tránsito, perdón, de Metra, digamos, sí, de Metra, la Policía Municipal, es que se comete un hecho delictivo y si no, pues ellos mandan la denuncia y se acabó el asunto porque no hay ningún acuerdo. Así es como se da en la práctica, pero no es que va a intervenir, ellos serán testigos del hecho en determinado momento. Sí, Jeremías. Buenas noches, licenciado. Reforzando lo que dice Noé, sí, tiene razón. Lo que con relación a Metra, lo que hace cuando no se llega a un convenio, prácticamente lo que hacen es llamar a la PNC para que intervengan. No es la PMT que tiene la potestad, sino que tiene que hacerle ver a la Policía Nacional Civil para que ellos procedan y ya tomen el caso ya en el Ministerio Público, para que ellos ya puedan tramitar. Si ellos no llegan o ya estando la policía llegan a un convenio, pues ahí queda. Y si no, ellos lo que hacen es decirle a cada ciudadano que le van a pasar una denuncia y que en el juzgado va a resolver su caso, para que si ninguno llega a ningún convenio. Entonces, esa es la realidad en el campo real, de que cada quien tiene que presentarse al juzgado. La mayoría sabe que al ir al juzgado se va a perder tiempo porque ya tienen que hacer el caso de que el juez tenga que pedir, como le dijera yo, ir a rectificar el lugar donde fue, quién tuvo la culpa y todo. Entonces, y eso es lo que a la mayoría no le gusta, ¿va? Claro. Eso es lo que cuando no está de acuerdo alguien que no quiere que el seguro intervenga, ¿va? Porque como en los casos de seguro, recuerde que siempre tienen aquella artimaña de que si usted no está asegurado y lo hacen pagar, que tiene que pagar un diferido, cuanto que el otro está pagando el seguro, pero ellos tienen esa artimaña de cobrarle al seguro, o sea, de cobrarle al afectado. Y cuando no se llega así, mejor se consignan los vehículos. Claro. Porque sí, ese es el real. Sí, María. Solo rectificando lo que está diciendo Manuel, yo trabajo como corredor de seguros y no es así. Realmente lo que se hace básicamente es cuando una persona no posee seguro y es la persona que dañó directamente el vehículo, se le hace firmar una carta de compromiso de pago para que pueda hacerse responsable directamente de los daños. Y siempre se hace sabiendas directamente en cualquier póliza de vehículo que por cada evento directamente, ya sea culpa o no del asegurado, siempre tiene que cubrir un deducible por evento. Sí, lo que le piden no es que se le obligue, porque si no quiere firmar, no firma. Yo le aconsejaría a mi cliente, miren, no firme. Y que me demanden, pues. Pero no es que esté obligado a firmar el otro, sino que ahí sí que el seguro dice, mire, firme, porque si no se viene al bote. Y el otro se quedará ahí pensando, hijo del H, si mejor me comprometo. Pero son cuestiones ya de la argucia y de la habilidad que cada quien tenga en la práctica. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Qué bueno está resultando la clase. Me gusta que intervengan y que aprendamos, porque aquí los principales maestros para mí son ustedes. De bien, estoy aprendiendo cosas de seguros, de Metra, y eso es importante para todos, porque no todos tenemos la oportunidad Sí, Jeremías. Sí, es que en el campo real yo fui jefe de transportes y en una oportunidad el nuestro y me dice, mire, ya nos pusimos de acuerdo. Bueno, ¿y cuál es? Dice que el elemento tiene que pagar un diferido, pero si le pegó el otro, legión,
Sí, pero así es, no, mejor consignen los carros y se fueron consignados. Y yo lo que hice era que el vehículo lo puse a disposición, solo presentado ante el juez y en el predio respectivo a donde competía la responsabilidad nuestra. Y el otro, pues, consignado al predio común, ¿va? Entonces, prácticamente ahí el que perdió fueron los seguros porque no pudieron lograr la artimaña que ellos manejan, pues porque eso es obligar al ciudadano, pues, cuanto que para eso la empresa está pagando el seguro para daños, no para que, si usted es el piloto y está pagando seguro, es para que el seguro esté cobrándole y pague el daño que está hecho, pero no para que usted como piloto tenga que pagar el diferido, porque esa es una artimaña que ha agarrado los seguros. Entonces, en ese caso es de que cuando se procede así, los seguros no pueden llegar a ningún negocio porque se consignan los vehículos. Te lo digo por experiencia. Gracias, Jeremías. ¿Alguna otra inquietud? Si no, seguimos con el último. Sí, Daphne. Licenciado, disculpe, solo para rectificar, es que fíjese que se me estaba trabando un poco. Derecho procesal civil, bueno, hay una relación de derecho privado, mientras que en el derecho penal hay una relación de derecho público, ¿eh? ¿Cierto? Sí. En el derecho procesal civil no es necesario la acción penal y en el derecho penal... No. En el derecho procesal civil, es que ahí no me puede hablar, en el derecho civil no me puede hablar de acción penal. Disculpe, es que en el derecho procesal civil decimos que normalmente es imprescindible para la solución del conflicto que se discute. Y en el procesal civil no. Y yo les hablaba algo del ejercicio de la acción penal, cómo era esto, cómo era el otro, y hablaba de la dispositividad, quién era el que tiene el empuje, quién empuja el proceso, quién activa el proceso. Pero las biológicas, psicológicas, sociológicas, étnicas del procesado. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de individualizar al procesado. Es decir, si hay una persona que no habla español, por ejemplo, sino que habla una lengua materna, se le tiene que poner un traductor. Hay que estudiar, hay que hacerle un estudio socioeconómico a la persona para ver de quién se trata. Es decir, estamos juzgando a un ser en lo civil. El proceso civil reviste caracteres eminentemente jurídicos. El problema ahí es jurídico, no importa quién sea. No importa si es Perico Los Palotes contra Juan Millonario. No importa.
que